Damos muchas gracias a Dios que nos concede podernos reunir un domingo más para poder meditar en su palabra y poder disfrutar de su presencia. En esta oportunidad queremos estar meditando en el tema sobre lo que es el Evangelio. Alguien podría decir, ese tema ya no puedo. Sí, yo sé que ya se lo puede, que ya lo ha escuchado acá y quizás en otra iglesia y ya sabe qué significa la palabra Evangelio, pero queremos meditarlo desde el punto de vista de que el Evangelio es más que una palabra, es más que un significado, es más que decir el Evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. Es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque lo vemos desde el punto de vista de lo que dice la Escritura, de lo que implica el Evangelio, que es una nueva forma de vida. Y vamos a basar este mensaje en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Esta carta, esta epístola es emblemática y cuestión de sembrar duda o discordia, porque Martín Lutero, esta carta él no la recibía como inspirada de Dios, porque habla mucho de las obras. Y con el perdón de ustedes, pero él empleó el término de que esta era la epístola de la paja, decía él. Que no funcionaba, que no le hacía clic a él. Pero los concilios posteriores la han aceptado como inspirada de Dios, viendo las obras como un producto de la fe y no la fe como producto de las obras. Pero bueno, en esta oportunidad Santiago nos dice, capítulo 1, versículos 22 al 25: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Dice además, versículo 24: porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esta epístola nos habla de aquella función, de aquella obra que se sobreentiende el Evangelio implica. Y en contraste con la actitud de los griegos en el Nuevo Testamento, ellos eran una cultura, era una sociedad ávida de escuchar cosas nuevas. Querían oír nuevas culturas, nuevas sabidurías, como lo vemos aquí en Hechos 17, versículo 19. Dice: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿Podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Aquí no era producto de que el Evangelio había impactado sus corazones, que estaban queriendo conocer a Dios, no. Aquí era el hecho de que ¿qué nuevo trae? ¿Qué nueva sabiduría es esta? A ver, háblanos, Pablo. Háblenos. ¿Qué de nuevo hay? Y muchas veces nosotros caemos en este error por el hecho de decir: sí, la Biblia tiene tantos libros, el primero es tal, y hablar como si el conocimiento que tenemos fuera suficiente para obrar en nuestras vidas. Pero no es el conocimiento. A Dios no le interesan discípulos que solo quieren aprender más de la Biblia. Fíjense bien lo que estamos diciendo, y esto es peligroso. A Dios no le interesa tener discípulos, aprendices, que estén queriendo conocer más. Escuché en una ocasión
a una situación que se dio en un culto de estudiantes de teología. Y a ese culto era bien notorio que había llegado una monja con su vestimenta como tal. Y entonces llegó a ese servicio, a esa reunión, y todos ya sabían, ahí está la monja. Y entonces, después de la plática, del estudio que se había dado, no era día domingo, y entonces un estudiante se levantó e hizo una consulta así abierta, para que la respuesta que se diera fuera en contra del catolicismo. Y el pastor entendió la mala actitud, la mala intención. Y él fue muy claro en decirle que habló del Evangelio, habló del Señor, y le hizo ver a él la mala intención que tenía. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Es el hecho de que no por conocer algo de la Biblia o más de la Biblia que alguien más, eso no significa que estamos viviendo el verdadero evangelio. No consiste en conocer, en saber más. El evangelio realmente es un cambio de vida. Es que no podemos seguir igual. No puede ser que alguien haya oído el evangelio, siga viviendo igual y sepa mucho de Biblia. Miren lo que dice 1 de Pedro 4, versículos 1 y 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pedro nos está dando a entender que si ya hemos tenido esa nueva experiencia, esa nueva vida en Cristo, dice que el tiempo que nos resta para morir, cuánto tiempo sea, no sabemos. Puede ser una semana, un mes, un año, 10 años, 20 años, lo que sea. Lo que Pedro está diciendo es, el tiempo que resta no lo podemos vivir igual que antes. No lo podemos vivir visitando los mismos lugares que antes. No lo podemos vivir hablando igual que antes. No puede ser que lo sigamos viviendo en la carne. Además, el conocimiento bíblico tampoco es suficiente para poder ver la salvación, la nueva vida. 1 Corintios 8, versículo 1 nos dice: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento lo hace vano a uno, imagínense. Quiere decir que si yo sé mucho, yo puedo hablarle a mi hija diciéndole, no, pero es que tú no conoces esto, yo sí conozco aquello, aquí y allá, y a describir algo de Dios. Pero lo que Dios está diciendo es, si no es una vida en ti, es vano, no sirve. Es vano, no tiene peso, no tiene sustancia. El conocimiento envanece al que conoce, al que sabe. Entonces, nuestro tema de hoy estamos diciendo que el evangelio es una nueva forma de vida, una nueva experiencia. Veamos entonces lo primero de lo que nos habla la palabra del Señor. Fíjese, la Escritura nos está diciendo, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces lo que está diciendo es, tú oyes, está bien que oigas, muy bien, pero el segundo paso después de oír es vivir. Entonces lo primero que queremos ver en esta oportunidad es, solo los oidores. ¿Qué pasa con esos solo oidores? Y el problema es que algunos no llegan ni siquiera a ser buenos oidores.
¿Por qué? Porque si tiene un compromiso, no tiene que asistir al compromiso. Porque si tiene sueño, no tiene sueño y quiere descansar. Porque si tiene que hacer los quehaceres de la casa, no, los tiene que hacer el domingo en la mañana. Porque si tiene que estudiar en la mañana. Y entonces cualquier excusa es buena para no ser un oidor. Nehemías capítulo 9, versículo 3, nos dice así, el profeta Nehemías 9:3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Bueno, dice que la cuarta parte del día leyeron. Si dividimos el día, no el día de las 24 horas, sino el día de luz que tenían ellos normalmente, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, son 12 horas. La cuarta parte de 12 horas, ¿cuánto es? 3 horas. Pasaron 3 horas leyendo. Y solo era uno el que leía. No era que todos leían. Entonces uno estaba leyendo. ¿Cómo cree que estaba el pueblo? Estaba atento porque ellos no tenían copias de las escrituras. Entonces les interesaba conocer. Fíjese, no había predicación, sino que 3 horas leyendo. Y dice que la otra cuarta parte confesaron sus pecados. 3 horas leyendo, y el hecho de haber leído les compungió su corazón, de tal manera que el pueblo empezó a confesar sus pecados durante 3 horas más. Quiere decir que pasaron 6 horas en esa asamblea, en esa reunión. No estaban pensando en el almuerzo, no estaban pensando en qué les voy a dar ahora, y ahora que tengo que ir a traer la gallina allá, tengo que ir a comprar los frijoles y tengo que ir a poner. No cocinaban, no tenían cocinas eléctricas, no tenían gas para decir, bueno, ahí solo le hacen el botoncito y ya se enciende. Tenían que buscar leña, hacer el fuego. ¿Cuánto tiempo cree que les tardaba cocinar? ¿Qué queremos decir con esto? Que aquí había un pueblo ávido de querer escuchar, deseoso de querer oír, deseoso de querer oír qué decía Dios, porque ellos no tenían copias de las escrituras. Y el problema de no oír y no leer y no escuchar y no hablar nos lleva a tener un mal criterio en nuestro diario vivir, como dice Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué dice aquí? No tienen un criterio para poder establecer qué hacer en su diario vivir. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a lo dulce le llaman amargo y a lo amargo lo sienten dulce. Que, fíjese, nosotros podríamos decir, pero no tiene lógica, si lo amargo es amargo, es amargo. No le puedo llamar dulce a lo amargo. No, lo que está dando a entender es que es agradable aquello. Es que aquello amargo se siente agradable. Es que aquello feo se sienta bien. El sentido no es que el sabor lo tengan mal concepto de que a lo amargo, al paladar lo pudieran decir, qué dulce lo siente y es amargo. No, no se está refiriendo al término en sí, sino a conceptualizar las cosas. Que sea agradable lo malo, que sea agradable lo amargo. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque no conocemos, porque no escuchamos, porque no leemos lo que dice Dios en su palabra. Y esto nos lleva
a poder ver este mismo error, este mismo problema, nos lleva a ver que el camino que uno lleva, uno dice, yo voy bien, yo estoy caminando bien, pero hay caminos que al hombre le parecen derechos, como dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece, le da la idea al hombre de que es recto, de que es derecho. Pero lo que no sabe es que ese camino torcido es fin de muerte. Qué problema para los padres muchas veces tener que aconsejar a los hijos y decirle, mira, eso no te conviene, eso no está bien. Mira, y entonces, ¿qué dicen los hijos, los nietos? Ay, este viejo ni sabe, usted ha pasado de moda, nah, usted no sabe lo que es bueno, lo que ya... eso era en su época. En mi época, hoy, piensan ellos, esto está bien, no hay problema. Yo sé manejar las cosas. Bueno, el problema va a ser cuando lleguen al fin de ese camino. Y además, esta generación que no escucha, que no oye, que no le interesa, no le importa qué piensa Dios, qué dice Dios en su palabra. Como dice Jeremías capítulo 9, versículo 6. Jeremías 9:6 nos dice, su morada está en medio del engaño, por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice el pastor. No, dice Jehová. O sea, es el mismo Dios, es el mismo Señor el que está diciendo, no me quieren conocer. No les interesa porque saben el camino en el que están. En ocasiones, cuando uno comparte el evangelio con las personas, la causa del rechazo es no, porque si yo acepto esto, si yo acepto el evangelio, si yo acepto a Dios, a Jesucristo, dice, tengo que dejar esto y no lo quiero dejar. No quiero dejar, estoy apegado a esto que está consciente que a Dios no le agrada. Y dice entonces, no me interesa conocer a Dios. No me interesa conocer la rectitud del camino de Dios, no me interesa. Porque no quiero dejar esto que tengo aquí. Esto que es mi secreto. Bueno, ¿cuál es el problema? Mire, qué cosa más absurda es el autoengaño. Esto es algo ridículo. No tiene sentido un autoengaño. Algo, fíjese, ¿qué es el autoengaño? Algo que uno sabe que no es cierto, pero lo vive como que fuera una verdad. Santiago capítulo 1, versículo 22, dice en nuestro texto, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire qué ridículo esto. Esto es como que yo diga, mire, agarro mi billetera, saco los billetes de a 100 y yo voy a robar un billete de a 100 y me lo paso a la otra bolsa. Le robé $100 a la derecha. Ya tengo $100. ¿Qué es lo que podría pensar usted? Está tralocado este hermano. Sí, pues sí, yo me estoy robando a mí mismo. Le voy a decir algo a mi esposa para que no sepa mi lado izquierdo de mi oído, y solo de este lado le voy a decir, y este no sabe. No, usted me tiene que llevar al manicomio, hermano, por favor. Así de absurdo se ve lo que el Señor nos está diciendo. Nos estamos engañando a nosotros mismos cuando no somos hacedores y solamente somos oidores. Es un absurdo. Es algo que no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque es algo que nosotros sabemos. Es algo que nosotros estamos conscientes que no es cierto. Usted viene el día domingo y amén y aleluya y gloria a Dios. Y usted sale de aquí
se va de la reunión y sigue su vida normal. Entonces, se está autoengañando en cuanto al evangelio que supuestamente está oyendo, pero que no es hacedor de ese evangelio, porque lleva una doble vida y después sigue su vida normal. La vida de antes, no ha cambiado nada. No hay nada que su familia o sus amistades no puedan decir: mira, pero es que fulano ya no es lo mismo, ya no hace lo mismo, ya no habla igual. La invitamos a que vaya a tal cosa y ya no quiere ir. Entonces, las personas que nos rodean tendrían que estar dando testimonio sin saber qué significa, pero decir: hay algo diferente, hay algo nuevo, hay algo que no sabemos qué es, hasta que preguntan. Les pica tanto el chambre que, mira, ¿y vos por qué? Ya no. Y ahí aprovechen, miren. No vaya a decir: que me siento aburrido, que me estoy cansado. Díganle la verdad. El evangelio ha cambiado, ha impactado. He oído algo nuevo. Díganle la verdad, aproveche para anunciar a su Señor y no se siga autoengañando. Bueno, lo segundo que queremos ver en esta mañana es: ¿qué necesitamos para ser oidores de la palabra? ¿Qué necesitamos? ¿Qué se requiere? Y lo primero que necesitamos es ser oidores, pero poniendo atención en aquello que estamos oyendo. Santiago 1:25 dice, nuestro texto: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que mira atentamente. Si usted va manejando, o va en un carro, o va en un bus, un microbús, lo que sea, si va en movimiento, usted se ha fijado que la mayoría de anuncios que hay en las calles son grandes y tienen letras grandes, y lo que quieren anunciar lo tienen en grande, ya sea una foto, de lo que sea, porque saben que como va en movimiento no tiene mucho tiempo, segundos muchas veces, de poder ver y poner atención a un mensaje. Y aquí Santiago lo que está diciendo es: pon atención, escucha, pon atención. Está así como estaban los griegos, querer saber qué es lo que Dios me quiere hablar en cada reunión, qué es lo que Dios me quiere decir. No esté pendiente del almuerzo, ni de la ropa, ni de mañana, ni de la escuela, de la universidad, el trabajo, lo que hacer. Ponga atención, todo su ser. Señor, ¿qué me quieres hablar? Estar atento. Y si alguien le quiere hablar de un lado, espérate, quiero poner atención. Déjame, no. Por educación no podemos hacer eso. Pero la actitud es: deje de hablar de la par, hombre. No le hable el de adelante ni el de atrás, ni deje los niños ahí solo que lloren y que vengan a sacar, y entonces ahí sí lo que tú. Pero el punto es estar atento a lo que Dios nos quiere hablar. Ponga atención. Y la idea es de ver las Escrituras con detenimiento, meditándolas como dice la Escritura en Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías 5:20 nos dice: ay de los que a lo malo dicen, perdón, ya lo habíamos leído, que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Veamos el Salmo 1:2, por favor. Salmos 1:2.
Salmo capítulo 1, versículo 2. Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La idea es que yo escuche la palabra y me vaya meditando. Yo sé que nadie se puede grabar todos los versículos que se dicen en un mensaje, pero por lo menos que haya uno que nos haya impactado y que nos haga ir pensando en la escritura. Mire, no se vaya acordando, el hermano contó que una vez él fue a un pueblo y que eso no es lo relevante. Lo relevante es que dice la escritura, y en eso vaya meditando. Ahora veamos el Salmo 119, por favor. Salmo 119, 33. Y aquí es donde viene la clave cuando somos oidores. Dice, Salmo 119, 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Enséñame, fíjese, enséñame, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Vea el sentido que pone el salmista en lo que le está pidiendo al Señor. Le está diciendo: enséñame, dame entendimiento, guíame e inclina mi corazón. ¿En qué podemos resumir estas cuatro cosas? Es: Señor, haz tú que yo ponga atención. Haz tú, Señor, que yo pueda aprender. Haz tú, Señor, que yo pueda meditar. Haz tú, Señor, que yo pueda recordar después tu palabra. Haz tu obra, Señor. Que aquello que yo oigo, que eso que yo oigo, lo pueda meditar. Y haz tú, Señor, que yo pueda caminar. El Señor Jesús lo ponía de tal manera que hubiera una perseverancia en aquello que se aprende, en aquello que se oye, en aquello que le estamos diciendo: Señor, ayúdame, Señor, enséñame, Señor, recuérdame. Dice en Juan 15:5, miren: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire, hermano, no tiene sentido ser apegados al Señor el día domingo y de lunes a sábado le decimos al Señor: Señor, espérame, ya voy a venir, el domingo te agarro nuevamente en la mañana. Y agarramos al Señor el día domingo y venimos bien santificados. Pero después, el que permanece en aquello que se está jugando, que se está predicando, que se está escuchando, que se está meditando: Señor, quiero permanecer en esta meditación. Quiero permanecer y acordarme, Señor. Quiero hacerle un comentario que decía el pastor Charles Spurgeon. Y él decía: hay una gran diferencia entre el cristianismo normal y el cristianismo real. Y esto generalmente se puede comprobar en el fracaso de uno y en la perseverancia de otro. Y él leía Job 17:9, que dice: no obstante, proseguirá el justo su camino. Y dice él: no, amados hermanos, un hombre, si es verdaderamente un creyente en Cristo, no vivirá según la voluntad de la carne. Cuando en efecto cae en pecado, sentirá dolor y miseria, y no descansará nunca hasta que es lavado de la culpa. Pero voy a afirmar esto acerca del creyente: que si él pudiera vivir como él quisiera vivir, entonces llevaría una vida perfecta, asumiendo
que él quiere apartarse del pecado. Está hablando de un creyente que cae en pecado. Y entonces está asumiendo que el verdadero creyente, aquel que establece la diferencia entre un cristiano normal, es alguien que cuando cae en pecado le duele. Y que si pudiera vivir, dice, como él quisiera, sería perfecto. ¿En qué sentido? De que no querer pecar. Y esa es la diferencia, dice. De un cristiano real a un cristiano nominal, que solo dice que es cristiano. Entonces, hermanos, la Escritura nos está hablando a no ser un cristiano olvidadizo, a no dejar pasar en alto aquello que Dios está hablando a nuestros corazones. Y mire, hermano, esta perseverancia no funciona si nosotros no le decimos al Señor: Señor, hazme, Señor, ayúdame, Señor, yo no puedo, Señor, por favor, Señor. Pero hermanos, miren, la idea del Evangelio, una nueva forma de vida, es que haya cambiado nuestro diario vivir de los 7 días de la semana. La idea es que lo que hacía antes los días lunes, de lunes a sábado, ya no más. Y es algo que Dios está haciendo en mi vida y en todas las áreas donde yo me desenvuelvo. Yo no puedo decir: aquí en mi casa voy a vivir santificado, voy a vivir el Evangelio. Amén, que Dios me bendiga, vamos a orar por los alimentos, y vamos a orar para acostarnos, y vamos a leer la Biblia, vamos a tener un devocional. Pero ya en mi casa, ya en el carro, yo insulto a los otros, yo ya les tiro a los sapos y culebras, y voy enojado con los demás, y yo hago cosas contra la ley, y ando haciendo cosas indebidas en mi trabajo, y me estoy robando las cosas del trabajo, y estoy viviendo la vida de antes, ¿no, Padre? La Escritura a lo que nos lleva es que el Evangelio que es el bíblico, no el Evangelio que presentan muchas iglesias en donde le pueda estar diciendo: invierta en el Evangelio, invierta en el reino y dé tanto de dinero y el Señor le va a multiplicar. Un hermano, digo yo que era hermano, no sé, pero me dice él que él había recibido del Señor no dar, ¿cómo era que decía? No dar, no era una siembra, no era una siembra para poder recibir una cosecha, sino que era una semilla, me decía él. Ay, ¿cómo? ¿Y qué fue lo que diste? Le digo: y un carro, me dijo. Yo no estoy pidiendo carro, hermano. No le estoy hablando del ejemplo. Y entonces la idea... No, ay, bueno, si el Señor le habla. Si quieres sembrar. Si quieres sembrar esa semilla, ay, bueno. Pero mire, la mentalidad en la que él estaba enseñado era que al dar algo muy valioso, entonces Dios le iba a multiplicar esa bendición. Ay, uno no se puede poner a hablar en contra de los pastores, uno no puede decir: ah, mira, ese es tu pastor. Ahí cada quien, a menos que la persona pregunte qué dice la Biblia. Si me dice a mí: ¿cuál es tu opinión? Veamos qué dice la Biblia. Pero entonces, hermano, el punto es que el Evangelio es una nueva forma de vida, una forma de vida diferente, a lo cual estamos llamados a poder practicar. Y nos dice aquí que no es un creyente olvidadizo. Miren cómo dice nuestro texto: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mira el contraste de el olvidadizo.
Fíjese, lo contrario a olvidadizo no es recordadizo, ¿verdad? No es de olvidadizo, recordadizo, sino que a lo que nos está llevando es que ¿quién no es un olvidadizo? Lo que dice después, sino un hacedor de la obra. Es que aquello que yo aprendí, no lo olvido, sino que lo pongo en práctica. No se está refiriendo nada más a recordar el concepto y decir, esto enseña, sí, muy bien lo enseña, pero ¿qué vivo? No, la idea es, si no soy olvidadizo es porque estoy poniendo en práctica lo que Dios me está enseñando. Allí es donde ya no somos olvidadizos. Lo que estamos hablando, a lo que nos estamos refiriendo, es a los efectos que causa la palabra de Dios en nuestras vidas. El impacto, aquello que recordamos de lo que enseña la palabra de Dios en el momento que lo voy a poner en práctica. En el momento que tengo que cerrar mi boca y no decir nada. En el momento que mejor me muerdo la lengua, no se la muerda porque la va a terminar cortando de tanto que se la va a estar presionando. Entonces, mejor no diga nada. A mí me cuesta, fíjese. Y mi esposa me lo dice cada rato, mira, no digas nada, cállate. A ella le es bien fácil, pero a mí no. Y es como cuando uno no quiere perder, no quiere dar su brazo a torcer. No, ¿y por qué me van a ningunear a mí? ¿Y por qué? No, Pero los efectos de la palabra están en función de lo que Dios quiere hacer con ella en nuestras vidas. Dice que su palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Corta, separa, divide. El efecto de la palabra es que hace una obra efectiva en nuestra vida, hermano. No es escuchar que esta semana Paola me hablaba de un avivamiento que está habiendo allá en Estados Unidos, en una universidad, que han pasado días adorando al Señor, los jóvenes de una universidad. No sé si es la Universidad Nacional o la Universidad Matías Delgado. En Asbury, la Universidad de Asbury, por ahí. Pero la cuestión no es qué lindo lo que está haciendo el Señor, amén, pero eso no me va a transformar aquí. Qué bueno lo que Dios hace, qué bueno, gloria a Dios, pero eso no me transforma. Lo que transforma es su palabra. Su palabra es más cortante. El testimonio es lindo y gloria a Dios y el Señor lo usa, pero su palabra es la que es más cortante. Y como dice Marcos también el Señor, que la palabra de suyo lleva fruto. Asiento el efecto de la palabra. Es que la palabra es efectiva, ¿no? La palabra, el verbo de vida, el verbo de Dios hablado, cuando Dios habla su palabra, transforma al ser humano. Tiene poder para crear cosas nuevas en nuestras vidas. Vemos allá en el Génesis, en el capítulo 1, cómo el Señor, cuando todo lo creó, cuando Él dijo las cosas, sea la luz, sea la lumbrera, sea la separación de las aguas de la tierra, sean los árboles, todo fue dicho. Dios tiene poder en la palabra que habla. Y además, también la palabra tiene poder para destruir, para arrancar, para eliminar. Veamos esta escritura, Jeremías 18, versículo 7. Jeremías capítulo 18. Yo sé que los otros textos
los hemos leído en alguna ocasión, pero ve este de Jeremías, que desafiante. Jeremías 18, versículo 7 nos dice: en un instante hablaré, fíjense bien, ahí está, la voz de Dios, la palabra de Dios. Hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Eso hace también su palabra. Arranca, destruye y hace una obra según su voluntad, según lo que Él tiene planeado y que Él sabe que no sirve y que Él sabe que no le agrada. Hay un poder de Dios, hay una obra efectiva por medio de su palabra. Y ahí es donde el Señor está esperando que hayan personas oidores, que hayan personas que meditan, que hayan personas que no sean olvidadizos, que hayan personas que le están pidiendo a Él: Señor, ayúdame a recordar, Señor, ayúdame a vivir, Señor, ayúdame a dejar esto, Señor, haz esta obra nueva, Señor, dependiendo de Él en todo. Dios tiene un plan con su palabra que no la va a dejar de cumplir. El que es solo un oidor de la palabra, veamos, es una persona religiosa que se está autoengañando. La cosa más ridícula que puede existir, un autoengaño. El que es solo oidor de la palabra, además, vive una doble vida. La pregunta sería: ¿cuál es la doble vida? ¿Si la que vive aquí o la que vive allá? Si la que vive aquí es una doble vida, significa que su realidad es aquella. Si su doble vida si su realidad es aquí y todo y Dios aquí, entonces allá está viviendo una falsedad en la vida de pecado y no lo puede disfrutar. Si Cristo está en su corazón realmente y ha nacido de nuevo, no se puede disfrutar esa vida, porque hay algo en su interior. Si ha nacido de nuevo, hay algo en su interior que no la va a dejar tranquila, que no lo va a dejar tranquilo y se siente mal cuando la realidad es aquí y aquella es la falsa. Cuando aquella es la real, fíjese bien, cuando aquella vida es la real, entonces lo que vive aquí es: ay, qué aburrido, ay, ya va a ser la hora, ya va a jugar el Real Madrid, ya va a jugar el Barça, tenemos que irnos y lo que hay que ir a hacer, voy a ir a hacer algo aquí. O sea, está más en otra cosa. ¿Por qué? Porque su realidad es aquella y esta es una falsedad. Está viviendo una doble vida. Y fíjese, ¿por qué sigue en esto? Porque le agrada oír, fíjese, qué bonito el mensaje. Ah, qué bonito, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero la verdad es otra. O sea, sí, y es capaz de hasta podría llegar buen mensaje. Y yo ya le he dicho muchas veces: ahórrese de esos piropos, no son buenos. No son buenos. ¿Por qué? Porque cuando es cierto que un mensaje es bueno, la transformación de la iglesia es el resultado. No son las palabras, no son los regalos, no son las felicitaciones, no son cosas que se pudieran hacer. Es la transformación en la vida de las personas. ¿Qué más podemos decir? Que este tipo de persona no le interesa, no busca, no quiere ser transformado en su diario vivir.
no quiere, no le interesa. No es algo que exprese, no es algo que anda diciendo, no, yo no quiero eso, no, sino que simplemente en su interior dice, no me interesa. No quiero recibir esa transformación, no quiero recibir eso de nada de Dios, sino que solamente así de lejitos. Además, este tipo de persona, su vida cristiana, la verdadera vida cristiana para él o para ella es en estas 4 paredes, en este horario, solo los días domingos y en el momento que se desarrolla. Y no hay un interés, no hay nada que busque ver el cumplimiento en el resto de los días. Un buen mensaje, una buena predicación no es el que agrada, sino el que vive lo que oye. La buena palabra, solo la palabra de Dios tiene el poder para transformar a una persona. Nada más, nadie más. No son las actividades, no es el lugar que digamos, bueno, ya no nos vamos a congregar aquí, sino que ahora vamos a ir a otro lugar. No funciona. Bueno, entonces, que haya un aire acondicionado más potente, un parqueo más grande, que la escuela dominical sean decenas de niños. No es nada de eso. Si la palabra no hace la obra, todo es en vano. Si el mensaje de Dios no cala, no funciona. No hay otra forma, no hay otra alternativa. No es un avivamiento el que nos transforma, es la palabra de Dios. Y entramos en un avivamiento cuando la palabra de Dios está obrando, hermanos. Hermanos, no es letra muerta la que necesitamos en nuestro diario vivir. Es el mensaje del Evangelio. Es su palabra que esperamos haya cambiado, esté cambiando nuestras vidas. Si no, nada tiene sentido. Hemos desarrollado en esta oportunidad el mensaje sobre que el Evangelio es una nueva forma de vida. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tu palabra es real, porque tu palabra, Señor, es la que transforma, porque tu palabra, Señor, es la que nos da una nueva forma de vivir, un nuevo estilo de vida, un nuevo andar, un nuevo caminar. Señor, no es en lo pequeño de la iglesia, no es en lo grande de la iglesia, no es en lo que nos rodea la transformación, sino en la obra que tu palabra hace en nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que uses el Evangelio, tu ley, tu palabra, para desafiar nuestros corazones, para desafiar nuestras vidas. Señor, usa para que meditemos en ella, Señor, para que la recordemos, para que leamos tu palabra, Señor, para que leamos el libro. Señor, tanto tiempo, años quizás han pasado y no somos ávidos de tu palabra. No nos ha llamado la atención, no nos desafía por estar en los quehaceres o por estar en la comunidad. No nos interesa congregarnos. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor,
Señor, haz tú el milagro. Señor, haz tú ese despertar en mi corazón, en nuestro corazón, para ser una iglesia que ame el Evangelio, que ame tu palabra, que ame, Señor, lo que tú hablas, para que seamos transformados y vivamos una nueva vida, Señor. Señor, aquí está mi vida. Señor, tanto tiempo he andado como en una montaña rusa, Señor, subiendo y bajando al pecado. Pero perdónanos, Señor. Derriba, Señor, arranca, destruye con tu palabra y crea lo nuevo. Y siembra, Señor, tu palabra y que dé fruto a 100 por 1. Señor, que tu palabra germine, que tu semilla germine y salga un tallo y salgan hojas y haya fruto a su tiempo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia y ayúdanos para que el Evangelio realmente haya cambiado y esté cambiando nuestra forma de vivir. Gracias, Señor.